Nombre: Javier Guzmán Vega. Prof: Joel Puente Moreno. Materia: dibujo técnico. Fecha: 19 de febrero del 2025. Historia del dibujo técnico. Ensayo. Historia del dibujo técnico. La historia del dibujo técnico se inicia por la necesidad de comunicarse mediante dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres. En ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, entre otros, sino también sensaciones como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías. A lo largo de la historia, esta necesidad de comunicarse mediante dibujos ha evolucionado, dando por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. El dibujo artístico intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, mientras que el dibujo técnico tiene como fin la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y dimensiones. ¿Qué significa el dibujo técnico? Para empezar, el concepto del dibujo como tal es el arte de dibujar, como la delineación, figura o imagen ejecutada en oscuro y claro que toma el nombre del material con el que se hace. Entonces, ya con este conocimiento básico del dibujo, podremos especificarnos en una de las ramas de la cual es llamada dibujo técnico, que significa representar los objetos de forma gráfica y sistemática con el fin de entregar información detallada, clara y precisa acerca de su construcción y funcionamiento. Un concepto más complejo y especializado es que el dibujo técnico es el lenguaje gráfico empleado por el ingeniero, arquitecto o técnico para comunicar sus ideas, proyectos e inventos en forma legible, clara y precisa. Entonces, en conclusión, esta rama del dibujo adopta la importancia de representar de forma gráfica ideas, detalles sistemáticos, diseños, funcionamientos, componentes materiales, etc. Para así simplificar todos estos conceptos para la vista, como por ejemplo lo hacen los diagramas pictóricos. Tipos de dibujo técnico y tipos de líneas utilizadas. Dibujo técnico arquitectónico. Comprende la representación gráfica para la construcción de edificaciones, puentes y otros proyectos arquitectónicos. Dibujo técnico mecánico. Se usa para realizar representaciones de las partes de automóviles, aviones, motocicletas o maquinaria industrial. Dibujo técnico eléctrico. Sirve para representar instalaciones eléctricas simples, como las de una vivienda, o complejas, como las de una industria. Suele indicar la ubicación del tablero principal, los interruptores, los tomacorrientes y otros elementos de los sistemas de electricidad. Dibujo técnico geológico. Se emplea en geología y geografía para representar las diversas capas de la Tierra mediante un conjunto de signos que permiten señalar los minerales que se hallan en ellas. Dibujo urbanístico. Se utiliza para representar de manera funcional el desarrollo y la infraestructura de ciudades y centros urbanos, existentes o en etapa de proyecto. Dibujo topográfico. Se utiliza para indicar características de un terreno, tales como la altura, la pendiente, la presencia de accidentes geográficos naturales o artificiales, las cotas o las curvas de nivel. Dibujo técnico de instalaciones sanitarias. Tiene como propósito representar todas las instalaciones sanitarias de una edificación, baño, ducha, lavamanos y demás, así como la ubicación de tuberías externas e internas. Dibujo técnico electrónico. Se utiliza para representar gráficamente diagramas de instalaciones y esquemas de funcionamiento de circuitos electrónicos y de electricidad en pequeña escala. Dibujo técnico de diseño industrial. Se emplea para representar gráficamente productos industriales, envases, empaques, dispositivos o muebles. Dibujo técnico de corte y confección. Se utiliza para representar gráficamente patrones e indicar las medidas y detalles de confección de prendas de vestir. Dibujo técnico cartográfico. Sirve para representar elementos cartográficos y topográficos, es decir, para detallar la superficie terrestre de manera precisa. Tipos de líneas. Línea de contorno. Es una línea gruesa y continua que se utiliza para representar el contorno de un objeto. Línea de ruptura. Es una línea que se utiliza para presentar la vista de un objeto cuando su representación no cabe en el plano. Línea oculta. Es una línea delgada y segmentada que representa esquinas, aristas o vértices de objetos que no son visibles desde el punto de vista representado. Línea de corte plano. Es una línea gruesa y discontinua que se utiliza para indicar el lugar preciso de un corte o sección que se realiza de forma imaginaria en el plano para mostrar el interior de un objeto. Línea de centro. Es una línea delgada que se utiliza para mostrar características simétricas, centros de orificios y ejes. Línea de dimensión o cota. Es una línea fina que se emplea para acotar las medidas de los objetos.
Línea guía o de referencia. Es una línea fina que se utiliza para indicar el lugar del objeto al que corresponde una nota. Las notas informan sobre dimensiones, materiales y otros detalles. Línea virtual o fantasma. Es una línea discontinua que se usa para sugerir desplazamiento o posiciones alternas en pivotes o piezas móviles. Línea de sección o corte. Es una línea delgada e inclinada a 45 grados que se dibuja repetidamente, en forma de patrón, para indicar el lugar que simula el corte de una pieza. Herramientas para el dibujo técnico. Herramientas digitales. En la actualidad, el dibujo técnico se realiza mayormente de forma digital en CAD, dibujo asistido por computadora, por sus siglas en inglés, a través de programas informáticos como AutoCAD, DraftSight o QCAD, que por su precisión y eficiencia facilitan la creación, visualización y modificación de planos y representaciones gráficas.